Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. ¿Por qué tenemos miedo a prohibir? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué está pasando? Hemos empezado a tener temor a prohibir las cosas. No está mal prohibir. No estás haciendo daño cuando prohíbes, estás protegiendo a otras personas. Y acá me encontraba yo con esto, que justo estaba entre el olvido de nuestro equipo de producción, se quedó acá este periódico, El Extra, durante el periodo del Mundial. Y miren lo que decía. Se prohibió hacer imágenes de mujeres durante los partidos del Mundial, y Miguel también nos estaba ayudando, nuestro productor, a entender esto, y lo que decían era buscar cuidar a la mujer, y el titular dice: la FIFA prohíbe enfocar a mujeres. Imagínense, ¿qué deberíamos decir? No, qué horror, esto va en contra de mis libertades. Yo quiero que me enfoquen. Claro, así vamos a funcionar. Pero ¿por qué la FIFA prohibió enfocar a mujeres? Porque las mujeres estaban haciendo un juego perverso de que gana mi equipo y me desnudo, gana mi selección y muestro los pechos. Y eso era atentar, porque cuando prohíbes, cuidas a otras personas, era atentar contra el Mundial y niños que estaban ahí junto a sus familias disfrutando de un espectáculo saludable como es un espectáculo del deporte. Aquí no prohibimos. Tú vas a esta calle se llama Tiquina. Tú vas a la Tiquina, yo voy con frecuencia a ver qué producción nueva hay o qué material ha llegado, haces así y tienes una cantidad impresionante de pornografía, revistas, videos de los más, pero así perturbadores. Y la alcaldía no puede prohibir. ¿Por qué no prohíbe eso? ¿Por qué no se prohíbe los videos, las revistas? ¿Por qué no se prohíbe las películas? ¿Por qué no se prohíbe? ¿Quiénes más tienen que estar en esto, Marinés? Bien, creo que vale la pena pensar a 100 grados. Podemos dirigirnos hasta nuestro presidente y vicepresidente y decirles: ustedes tienen hijos, hijas, y el dolor de un padre o una madre puede impulsarnos a hacer políticas. El gobierno central tiene que hacer políticas de protección. Ahora, entre ellas está la regulación de la ATT. La ATT, Verónica, tiene la posibilidad y tiene el mandato de regular contenidos, puede hacerlo. Ya a nivel del gobierno... tiene la posibilidad de regular contenidos de televisión, todos los medios, radios, de telefonía, de teléfonos. No tiene de internet porque acaba de decirnos Miguel que el internet lo compramos de Chile, entonces no podemos nosotros bloquear, pero que Entel está trabajando en comprar su propio internet y entonces ya tendrían ellos la capacidad de ir bloqueando. Pero esa es una tarea fundamental y pendiente. Sí. ATT tiene la obligación de regular películas. Ellos tendrían que ver que esa película no es apta, se corta o se pone para cierto público. Por lo tanto, a través del mismo gobierno central, Ministerio de Comunicación tiene que tener la habilidad de relacionarse con todos los medios de comunicación y dialogar sobre lo que significa la verdadera libertad de expresión, ¿no? Y más cuando tenemos una mujer allá, sí, que podría ella acercarse y pedirnos a todos, y con gusto seguramente lo haríamos. Ya está esa exigencia ridícula de los productores viejos de que las conductoras vayan semidesnudas a conducir cuando el frío de invierno está calando y las chiquillas están casi desvestidas haciendo los noticieros. Hay cosas como esas que se debería exigir. A nombre de la libertad de expresión no podemos pedir como sociedad que se mantenga un delito como es la pornografía. Así es. La pornografía, en la Ley contra la Trata y el Tráfico, la Ley Integral de Protección a la Mujer, es un delito. No puedes pasar, vender, filmar, producir pornografía. Es decir, es un delito en nuestro país.
Sin embargo, nos estamos haciendo de la vista gorda. Pero el delito está ahí en las calles. Claro. Donde veas a comprar películas, Sí. ahí al fondito hay unas pornográficas. Tus hijos están buscando y ¡ah! Mira, es que realmente no se puede Sí. creer. Y entonces esto ya está en nuestras leyes. Nuestra sociedad tiene que saber que es un delito. Ya a nivel departamental, nuestras autoridades de gobierno departamental tienen que hacer una regulación de cárceles. ¿Qué significa esto? No es lo mismo que una persona que está depredando cuerpos, ¿no? Está violando a niños, a niñas, esté con el resto de la población a generar un espacio carcelario de rehabilitación. Nosotros sabemos que por muy doloroso que sea una persona que viola, hombre o mujer, es una persona que está siguiendo un círculo del que él o ella misma ha formado No parte. pudo salir, correcto. Entonces, esto es muy importante. A nivel de las alcaldías, es importante también lo que ha hecho la Alcaldía de La Paz, ¿no? Sacando una ley, por ejemplo, contra la hipersexualización, ya está a punto Ya de salir está. la reglamentación que justamente va a ir a regular todos estos elementos que tú planteabas, Qué bueno. Verónica, ¿no? O sea, publicidad que esté haciendo uso del cuerpo o la insinuación del cuerpo de un niño o niña va a ser quitada, bueno. revistas, medios, etcétera. Entonces, todos tenemos que actuar, porque de lo contrario, todos vamos a pensar que la inyección a un violador va a eliminar el delito, y no es así, es parte. Yo de verdad le agradezco la valentía a la alcaldesa, pero puede ser parte, no va a eliminar todo este proceso. Sin embargo, no deberíamos despreciar No, esta propuesta. no. Esta propuesta es fundamental, a nosotros nos interesa Así potenciar, nos parece correcto como profesionales. Qué pena no está Julio Bombacano, que es nuestro psiquiatra de cabecera, que él podría haber explicado mejor el tema neuroquímicos y neurotransmisores y todo, que lo vamos a hacer más adelante, pero consideramos que es positiva esta iniciativa. Sí. Vamos a escuchar todo, vamos a escuchar que no es lo correcto, que se va en contra del derecho de otro ser humano, vamos a escuchar que no hay presupuesto, vamos a escuchar todo, pero debemos estar las mujeres en una lucha para proteger a nuestras hijas. ¿Qué sucedió en el Perú? Y por favor, primero quiero ver cuántos países y cuáles están aplicando la castración química, porque esto no es nuevo, no es que nosotros lo hemos descubierto, esto ya existe y se aplica, lo que significa que funciona. Así que vámonos por favor a la nota de los países que aplican la castración química. Uno de los países en donde se aplica la castración química es Estados Unidos. En 1966, el sexólogo John Money fue el primero en aplicarla al recetar acetato de medroxiprogesterona como tratamiento para los pacientes con impulsos pedófilos. En 1996, California modificó su código penal para incluirlo como castigo contra los abusadores de menores. Al año siguiente, Florida aprobó una ley similar. Posteriormente se sumaron Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregon, Texas y Wisconsin. Otro de los países que aplica esta pena es Polonia. Desde el 2009, la Cámara Baja del Parlamento polaco aprobó una enmienda al Código Penal por la que se permitió la castración química para los pederastas. En el 2011, el Parlamento de Rusia aprobó en su primera lectura una ley contra la pederastía. De acuerdo a ella, los culpables de crímenes sexuales contra menores de 14 años enfrentan la castración química y los reincidentes cadena perpetua. Esta decisión la toma el tribunal correspondiente en base a un informe psiquiátrico. Asimismo, los criminales sexuales cuya víctima sea mayor de 14 años pueden solicitar la castración química voluntaria. Esto les permite acceder a la libertad condicional si ya están cumpliendo condena o lograr una sentencia más indulgente si aún están siendo juzgados. En el 2013, la Corte de Seúl, en Corea del Sur, condenó a un hombre de 31 años acusado de pederastía a 15 años de cárcel y a otros 3 años de castración química como un tratamiento hormonal. En la India, Moldavia y Estonia también se aplica esta medida para los condenados por violación. El especialista en urología del Hospital 2 de Mayo, José Medina Holguín, nos explica que la aplicación de medicamentos no basta para que ésta sea efectiva.
Hay estudios que indican de que la castración química debe ser acompañada con una evaluación psicológica también. Pero también hay países en los que la castración química es voluntaria, como en Reino Unido, Australia, España y Francia. En la provincia argentina de Mendoza, la medida se aprobó en el 2009 para condenados por violación que manifiesten su voluntad de ser sometidos a este tratamiento. Además de Perú, otro de los países que debaten este proyecto es Colombia. En abril, el Senado lo aprobó y ahora debe ser debatido en 2 sesiones más en la Cámara de Representantes. Esto es muy importante que entendamos, que son temas que hay que tratarlos, porque yo estoy segura que un hombre que ve que tiene este tipo de sensaciones, en algún momento se siente mal por lo que está haciendo. Sí. Mire, hemos visto este caso reciente tan doloroso del comediante donde él mismo fue y luego se arrepintió y trató de hablar con el padre, según dice las declaraciones. Entonces hay un momento en el que este ser humano reflexiona, pero como nunca hemos hablado de la castración química y la vemos como si fuera mala, esta persona podría, cualquier persona que sienta que sus deseos sexuales son ya extremos y que está queriendo cometer cosas extrañas, podría ir y solicitar y hasta comprar con su médico, hablar con su médico y ponerse estas hormonas para que se le aplaque esa situación y ya no pase por esos momentos horribles en los que se ciega y puede cometer cualquier cosa. No tenemos que ver la castración química como algo malo. No. Es como cuando usted está muy nervioso y muy ansioso y agresivo y violento, toma una pastillita, se tranquiliza y ya relajadito puede conversar mejor con la esposa. Promocionamos eso en los canales de televisión, relax, que no sé qué. O al revés, cuando estamos muy decaídos, ponen ahí, el toro puede. Tomas algo y te recuperas. Es lo mismo. Estás muy excitado, vives excitado, quieres comerte hasta la mandarina que pasa por... Puedes tomar unos medicamentos y aplacar eso y no pasar por desgracias posteriores. ¿Cuánto detona esto que está planteando la Sole, no? Detona reflexiones bien profundas. El hecho de asumir la castración química como un castigo, ¿no? Es muy interesante. Pero también esto que tú estás diciendo, el hecho de asumir la castración química, por ahí no le pondríamos hasta ese nombre, evitaría mucho de este impulso libidinal no controlado. Correcto. Si junto a ello tiene esta persona un proceso terapéutico, como bien lo manifestaba en el video que has presentado, un proceso terapéutico que le haga saber cuándo comenzó, por qué comenzaron los deseos. Cuando él era niño o ella era niña, le han exacerbado el erotismo que ha hecho que busque su satisfacción, así como alguien busca la satisfacción y el vacío, llenar el vacío comiendo. Correcto. Esta persona busca llenar su vacío perpetrando un abuso. Un proceso psicológico le ayudará a reconocer que cerebralmente tú puedes controlar y decir, estoy ya a punto de caer en depresión, no, necesito ir a un médico. O estoy a punto de agredir a alguien, necesito ir a un médico, ¿no? Entonces el proceso terapéutico va a ser muy importante. ¿Qué es lo que ayudaría a una persona que está sintiendo que está cayendo en esta situación? Por ejemplo, si yo sé que películas, programas, etcétera, imágenes, fotografías me claro, ¿no ve? Entonces tengo que comenzar a cortarlo y eso te ayuda a regular un proceso psicológico, a identificar cuáles son los detonadores. Te ayuda a regular el proceso psicológico cuando ya neuroquímicamente y hormonalmente estás estable. Sí. Porque cuando tus hormonas siguen disparadas por el cielo, así te venga y te hable el Papa o Dios, no vas a entender. Por eso es que es necesario ambas cosas. Primero, a estas personas con ese líbido extremo, ponerles una medicación, que se está llamando castración química, me parece terrible, debería ser una aplaque de líbido o un nombrecito mejor, porque nosotros asociamos la palabra castración con algo malo. Como corte, ¿no? Como que te cortaron, y no es cierto. La castración, estos químicos que te ponen solamente te aplacan, y si tú tenías un deseo 10, ahora vas a tener un deseo 2,
que es casi normal al resto de la gente. No es que te van a cortar y no tienes nada, simplemente que vas, además dependiendo de las dosis. Entonces tenemos que empezar a transformar ese concepto en nuestra cabeza. Que usted, señor, que de repente está viendo que últimamente está como muy desesperado, vaya a hablar con su médico y verá usted que va a aplacarle, porque llega un momento en que nuestras hormonas nos superan y hacemos cosas que ni siquiera pensábamos que podíamos hacer. ¿Acaso no decimos, ay, es que es adolescente, sus hormonas le están volando y por eso hace cosas y me responde y me grita? Sí, pero nosotros también tenemos las hormonas, las mismas que nuestros adolescentes, y a veces nos pueden traicionar. Entonces empezaremos por cambiar el concepto de castración química, que pareciera un daño, cuando en realidad se le está haciendo un bien a un ser humano. Una regulación hormonal que puede evitar muchas conductas depredadoras, ¿no? Correcto. Y eso lo podría hacer una persona en conciencia plena o ya podría ser impuesto por un Estado que ha decidido regular tanta conducta depredadora. Entonces, me parece muy interesante, muy importante este planteamiento de la SOL. Ahora, esto que también decían en el video, ¿no? A personas reincidentes en otros países ya les aplican sanciones más elevadas y que llegan hasta cadenas perpetuas. Porque van a existir también personas que decidan moverse nomás en este mundo del machismo, decidan nomás moverse en la idea equivocada de que es que no me puedo controlar, ¿no? Y entonces ahí tenemos países que deciden la cadena perpetua. Como también dice que hay países en los que el sujeto puede ir y pedir, como en Inglaterra, mire doctor, me siento mal, estoy teniendo pensamientos así, ¿qué hago? Ah, mire, tome esta pastillita. El doctor no le va a decir, tome esta castración química. No, si tome esta pastilla y la persona de pronto se va a sentir más regulada, más tranquila, va a tener menos pensamientos recurrentes sobre ese tema de sexualidad y realmente se les podría resolver la vida a estos sujetos que seguro que sufren igual. Mire este padre del Perú, lo que decía, ¿cómo puedo haberle hecho eso a mi hija? Y lo ha debido hacer. Y este hombre seguramente con esa castración química que pareciera un castigo, va a poder regular aquello y va a vivir en paz, como deberíamos vivir todos, equilibrados en nuestros neuroquímicos. Yo creo que este programa que tú estás haciendo, Verónica, genera muchas aristas para el análisis y muchas aristas para el compromiso social. Así es. ¿No? Este detonador llamado castración química, o podemos ponerle el nombre que hoy día salió, regulación de la libido, regulación del impulso sexual, tiene que estar acompañado por un proceso terapéutico que haga que esta persona entre en conciencia, se percate de cuáles son los síntomas que aparecen en ella para acudir a un médico, por ejemplo, ¿no? Hace que como sociedad debamos decir, a ver, si estamos teniendo tanto abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, ¿cómo es que seguimos pensando que la pornografía es libertad de expresión? Correcto. ¿Cómo es posible que alguien lo diga siendo un delito? Es importante que como sociedad, a partir de este detonador llamado castración química, nos preguntemos qué tipo de relaciones estamos fomentando en relaciones familiares, de pareja. ¿Por qué hemos perdido este temor que tú bien decías a prohibir? Nosotros como psicólogos sabemos que si no se instaura la ley, así decimos los psicólogos, límites, ¿no? Los límites, las normas, etcétera, esta persona puede ser perversa. ¿Quién es perverso? Alguien que busca su placer rompiendo lo que sea para su bien, ¿no? Esto es lo que estamos fomentando a nivel social. Entonces, este tema es tan importante porque nos va a llevar a hacer análisis sistémicos. Y tenemos que comprometernos un poquito todos. Empezaremos por transformar el concepto, castración química. Qué pena que no la han asesorado a tiempo a Soledad, que hubiera sido ideal utilizar otro concepto, porque esto parece un daño, cuando en realidad no estás haciendo un daño, estás haciendo un bien. No solo a ese sujeto, que lo vas a hacer vivir en paz, porque ya no va a tener esas necesidades enfermas,
vas a hacerle un bien a las criaturas y a la sociedad, pero no nos damos cuenta de que estamos haciendo un bien y todos lo pensamos como si fuese lo peor. ¿Qué sucedió en el Perú? La aprobaron esta norma y fue de esta manera. Vamos a verla, por favor, la aprobación en Parlamento peruano. La castración química para violadores de menores de 14 años fue aprobada en primera votación en el Congreso de la República, con 67 votos a favor, 7 en contra y 28 abstenciones. Se aprobó dicha medida como acción complementaria a la cadena perpetua que recibirán los que cometan el abuso. Esta última pena también fue aprobada por el Parlamento. Han votado a favor 67 congresistas, 7 en contra, 28 abstenciones. Ha sido aprobado el segundo párrafo del artículo 173. El tema de violación a niños menores de 14 años hay que tomar medidas distintas. Y esa medida distinta es castración química. Aparte de la cadena perpetua, hay que castrarlo a ese individuo que ha hecho un hecho aberrante. Tras un debate de aproximadamente 3 horas, la mayoría de parlamentarios se mostraba a favor de dicha medida, debido a los alarmantes índices de violencia sexual a niños en nuestro país. Datos realmente dramáticos. 5.500 denuncias por violación sexual al año, de las cuales 72% son aquellas que finalmente se logran formalizar en una denuncia. De estas, el 90% de estos son perpetrados contra niñas y adolescentes. ¿Cuántos de estos terminan en una sentencia efectiva? Solo 800 casos. ¿Acaso esa cifra no es dramática? De 4.000 denuncias, 800 con sentencia. Todos, junto con los centros de emergencia mujer, que cada vez se abren más a nivel nacional, es importante que trabajemos y avancemos en esta medida para evitar y erradicar todo tipo de violencia en nuestro país y obviamente, como no, evitar, eliminar todo tipo de violencia contra nuestros niños, contra nuestras mujeres, contra nuestras madres. La parlamentaria Lourdes Alcorta se mostró en contra de la castración química y la consideró como una medida peligrosa. Además, propuso que se debe fomentar una cultura de prevención para erradicar este mal social. Lo personal la considero muy peligrosa. El deseo sexual está en el cerebro, no está en el órgano masculino. Y cuidado que convirtamos monstruos. Lo que estamos viendo es que tiene que haber una campaña preventiva, sí. Desde la currícula, desde la infancia, desde el nido, desde el colegio, la universidad, permanentemente sí. De la misma manera, Luz Salgado se opuso a la pena complementaria y detalló que la solución a estas violaciones se encuentra en el trabajo permanente en las escuelas, familias y sociedad. La violación no es un problema químico, sino cultural. Y se ha visto violaciones y se ven violaciones con objetos aberrantes, o sea que lo químico no va a resolver el tema. Aquí hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con la escuela. Es una preocupación de Estado. Quien también se opuso a dicha medida fue la legisladora por el Nuevo Perú, Marisa Glave, quien al conocer el resultado de la votación mostró su rechazo. A pesar de ser aprobada en primera instancia, la castración química queda pendiente de segunda votación y debate para la próxima sesión. Cabe resaltar que esta medida frena la producción de testosterona, la hormona sexual masculina. Qué doloroso ver que mujeres han estado en desacuerdo. Qué doloroso ver que no se forman, no se preparan, no investigan, no averiguan, no se hacen asesorar con especialistas para saber de qué se trata. Bueno, pero así es la vida, tenemos que respetar un poco. Marinés, hay que trabajar mucho más en esto. Tenemos que trabajar mucho. Esto que acabamos de ver solo devela la ignorancia en la que nos movemos, especialmente en temas de sexualidad. Dejemos de pensar la sexualidad solo como coito, dejemos de pensar la sexualidad solo como genitalia, la pensaremos sí como historia, como cultura, como alguien decía, pero al mismo tiempo entenderemos que la sexualidad también tiene procesos internos que pueden ser regulados. Claro que sí. Y
encontrábamos un nombre Eso, interesante. Lo primero que vamos a hacer, y creo que es la tarea fundamental como medio de comunicación y como psicólogas nosotras, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre. Sí. Y si podemos llegar a Soledad, le vamos a pedir que transformemos el nombre, o a los asambleístas que van a trabajar la norma, no lo vamos a trabajar como castración química. No es correcto, no se castra al ser humano. Simplemente hay un nombre que hemos encontrado. Dime, María Inés. Así es, hemos encontrado este nombre, regulación hormonal preventiva. Regulación hormonal preventiva. Si lo hubiéramos manejado con ese concepto desde el principio, otras serían las reacciones. Incluso muchos varones dirían, yo que estoy sintiendo que estoy al borde de cometer un delito, quiero que me ayuden a regularme. Regulación hormonal preventiva. Así lo vamos a manejar, tú lo has bautizado, yo lo acepto, le echaremos agua bendita a esto y empezaremos a trabajar todas las mujeres en eso. Lo haremos por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y de nuestros hombres, que también tienen todo el derecho de vivir una sexualidad feliz sin tener que vivir esto que seguro también no los hace seres humanos contentos. Gracias, María. Gracias a vos. Regulación hormonal preventiva, regulación hormonal preventiva, no castración, regulación hormonal preventiva. Ponerle unos químicos para que este ser humano viva más tranquilamente, se equilibre sus hormonas y no haga daño a nadie. Un abrazo, hasta la próxima.